La Biblia habla de la intervención de Dios en los asuntos de su pueblo. La historia de Ezequías y sus numerosos enemigos es uno de los mayores ejemplos de tal intervención. Ezequías era un hombre que era el polo opuesto de su terrible padre, Acaz. Durante su reinado, recibió el honor poco común de hacer lo que era correcto a los ojos del Señor, justo como lo había hecho su antepasado David. Ahora bien, ocurrió en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, que Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, se convirtió en rey. Tenía 25 años cuando se convirtió en rey, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo correcto a la vista del Señor, de acuerdo con todo lo que David, su padre, había hecho. Segundo de Reyes 18, 1-3. Ezequías fue uno de los pocos reyes que abolió los lugares altos de adoración. También cortó los postes idolátricos de Asera. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había creado siglos antes, conocida como Neustán, que significa cosa de bronce. Números 21, 8-9. El Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente y colócala sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire vivirá. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó sobre un asta. Entonces, cuando alguien era mordido por una serpiente y miraba la serpiente de bronce, vivía. Qué lástima que este objeto que Dios había usado para liberar a su pueblo se hubiera convertido en fuente de adoración. Por estas y otras razones, Ezequías fue considerado como un rey que se destacaba de y por encima de los otros reyes de Judá en su adhesión a los mandamientos de Dios. Segundo de Reyes 18, 4-5. Ezequías confiaba y dependía confiadamente del Señor, el Dios de Israel, de tal manera que después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. Después de leer sobre la infidelidad y las acciones atroces de tantos de los reyes de Israel y Judá, el rey Ezequías es un soplo de aire fresco. Prosperó donde quiera que iba porque el Señor estaba con él. Segundo de Reyes 18, 6-16. Y el Señor estaba con Ezequías. Tuvo éxito en todo lo que emprendió y se rebeló contra el rey de Asiria, negándose a servirle. Derrotó a los filisteos hasta Gaza, la ciudad más distante, y sus fronteras, desde la torre de vigilancia aislada hasta la ciudad fortificada poblada. Ahora bien, en el cuarto año del rey Ezequías, que era el séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Sennacherib, rey de Asiria, subió contra Samaria y la asedió. Al cabo de 3 años la capturó. En el sexto año de Ezequías, que era el 9º año de Oseas, rey de Israel, Samaria fue tomada. Luego el rey de Asiria llevó a Israel al exilio en Asiria, y los puso en Alá, y en el Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los Medos, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que violaron su pacto, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había mandado, y no escucharon ni lo hicieron. En el 14º año del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las capturó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis: he pecado, retírate de mí, lo que me impongas lo llevaré. Por lo tanto, el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías dio toda la plata que se encontraba en el templo de la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. En ese momento, Ezequías quitó el enrejado de oro de las puertas del templo del Señor y de los postes que él había revestido de oro, y lo dio al rey de Asiria. Sarib, el sucesor de Shaner, el conquistador de Israel, era el rey asirio con el que Ezequías tendría que enfrentarse. Desafortunadamente para Judá, las cosas no salieron como se había planeado. Sarib atacó y conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá, dejando solo Jerusalén. En ese punto, Ezequías pudo haber concluido que había calculado mal la situación. Admitió ante Sarib: he hecho mal, y ofreció un rescate para evitar que su pueblo sufriera el mismo destino que Israel. La demanda era enorme, y Ezequías envió toda la plata y oro que pudo encontrar, incluso arrancando oro del templo. Sin embargo, las cosas estaban a punto de empeorar. Dios rodearía a los asirios alrededor de Jerusalén para poner a prueba la fe de Ezequías y demostrar su propio poderío a su pueblo. Sarib, ya sea que no pensara que el rescate de Ezequías fuera suficiente, o que buscara una razón para atacar Jerusalén y completar su conquista de Judá, envió una delegación y un ejército masivo a Jerusalén,
para demandar la rendición de la ciudad. Entonces, el rey de Asiria envió al Tartán, al Rabsaris y al Rabshake, sus oficiales de más alto rango, con un gran ejército desde Laquis al rey Ezequías en Jerusalén. Subieron y llegaron a Jerusalén, y cuando subieron y llegaron, se detuvieron junto al acueducto del estanque superior, que está en el camino del campo del lavador. Cuando llamaron al rey, Eliasim, hijo de Hilcías, que estaba a cargo de la casa real, Sebna el escriba, y Joá, hijo de Asaf, el secretario, salieron a su encuentro. Querían entregar el mensaje al rey en persona, pero tuvieron que conformarse con hablar con la delegación de Ezequías. Entonces, el Rabshake les dijo: «Digan a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿Cuál es esta confianza en la que te apoyas? Dices, pero son solo palabras vacías. Tengo consejo y fuerza para la guerra. Ahora, ¿en quién confías, que te has rebelado contra mí? Mira, estás confiando en Egipto, ese bastón de caña rota, que si alguien se apoya en él, le entrará por la mano y la atravesará. Tal es el faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero si me dices, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es él cuyos lugares altos y altares Ezequías ha quitado, diciendo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues, haz una apuesta con mi señor, el rey de Asiria. Te daré 2000 caballos si puedes poner jinetes sobre ellos. ¿Cómo podrás rechazar a uno solo de los menores siervos de mi señor, confiando en Egipto para carros y para jinetes? ¿Acaso he subido ahora contra esta tierra para destruirla sin el Señor? El Señor mismo me dijo: sube contra esta tierra y destrúyela. Segundo de Reyes 18. El portavoz real de Sarib presentó lo que él pensaba que era un caso irrefutable para que Ezequías y su gente abrieran sus puertas y se rindieran. Primero, Egipto era un aliado inútil que no los liberaría. Esto era cierto. Segundo, estaba seguro de que el pueblo de Judá había enfurecido a su Dios al destruir sitios de adoración, es decir, los lugares altos y altares que Ezequías había demolido. Por supuesto, Ezequías hizo bien en demolerlos. Incluso los seguidores del rey, sin embargo, probablemente cuestionarían las acciones del rey a la luz de lo que estaba sucediendo. Tercero, el portavoz de Sarib les recordó que el ejército de Judá era demasiado débil para repeler al ejército asirio. Dado el intento de Ezequías de pagar a Asiria, esto también era probablemente cierto. Finalmente, afirmó que el Señor mismo le había dicho que atacara y destruyera esta tierra, esencialmente diciendo: «Hey, tu Dios está de mi lado». Esto era una mentira, pero para el pueblo desmoralizado de Jerusalén podría haber parecido como si fuera cierto. Después de todo, sus vecinos del norte habían caído ante Asiria, y esos mismos crueles conquistadores estaban ahora a sus puertas. Segundo de Reyes 18, 26 a 30. Entonces, Eliasim, hijo de Hilcías, Sebna y Joá, dijeron al Rabshake: «Por favor, habla a tus siervos en arameo, porque lo entendemos, y no nos hables en lengua judía en presencia del pueblo que está sobre el muro». Pero el Rabshake les dijo: «¿Acaso me ha enviado mi señor solo a tu señor y a ti, para decir estas palabras, y no a los hombres que se sientan sobre el muro, condenados a comer sus propios excrementos y beber su propia orina con vosotros?» Entonces, el Rabshake se puso de pie, y clamó en voz alta en lengua judía y dijo: «Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey: no deje que Ezequías os engañe, pues no podrá libraros. No dejéis que Ezequías os haga confiar en el Señor diciendo: el Señor sin duda nos librará, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria». La petición de los tres hombres de que las negociaciones se llevaran a cabo en arameo, en lugar de en hebreo, tenía como objetivo proteger a los oyentes en el muro de las amenazas. Pero al portavoz asirio no le importaba, quería que todos tuvieran miedo del ultimátum de su rey. Incluso los amenazó en hebreo de la manera más repulsiva imaginable. Luego advirtió al pueblo que no creyera ninguna promesa que Ezequías hiciera sobre la aparición del Señor para salvarlos. ¿Cuánto tiempo continuaría el pueblo de Judá confiando en su rey a la luz de este diatriba? Segundo de Reyes 18, 31 a 32. No escuchéis a Ezequías, pues así dice el rey de Asiria: ríndete a mí y ven a mí, y cada uno de vosotros comerá de su propia vid y de su propia higuera, y beberá el agua de su propio pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como vuestra propia tierra, una tierra de grano y vino nuevo, una tierra de pan y viñedos, una tierra de olivos y miel, para que viváis y no muráis. Pero no escuchéis a Ezequías cuando os engaña diciendo: el Señor nos librará». El portavoz de Sarib ofreció al pueblo paz y prosperidad en lugar de sufrimiento y hambre,
a cambio de su rendición. Esas palabras podrían haber sonado tentadoras para el pueblo de Jerusalén, que estaba a punto de ser sitiado y cortado del resto del mundo. Los asirios también afirmaron inequívocamente que la deportación a una tierra similar a la suya propia era parte del trato. Prometió llevarlos a una tierra de grano y vino nuevo, olivos y miel. De manera similar, Satanás tienta a los creyentes con ofertas tentadoras, pero el pecado nunca cumple todas sus promesas. Segundo de Reyes 18, 33 a 37. ¿Ha rescatado alguno de los dioses de las naciones su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim? Y han librado a Samaria de mi mano. ¿Quién de entre todos los dioses de estos países ha librado su país de mi mano, para que el Señor pueda librar a Jerusalén de mi mano? Pero el pueblo se quedó callado, y no le respondió una palabra, porque el rey había mandado diciendo, no le respondáis. Entonces, Eliasim hijo de Hilcías, que estaba a cargo de la casa real, Sebna el escriba, y Joa hijo de Asaf, el secretario, vinieron a Ezequías con sus ropas rasgadas, y le informaron las palabras del Rabsheik. 6 preguntas retóricas concluyeron el discurso. Su esencia era esta: los dioses de las naciones no habían liberado a sus seguidores de las garras del rey de Asiria, tampoco el Señor salvaría a Jerusalén. Irritados por este encuentro, los hombres de Ezequías regresaron al rey con sus ropas rasgadas en angustia. Segundo de Reyes 19, 1 a 4. Cuando el rey Ezequías lo escuchó, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y entró en la casa del Señor. Luego envió a Eliasim, que estaba a cargo de la casa real, a Sebna el escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, a Isaías el profeta, hijo de Amoz. Le dijeron, así dice Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos han llegado al punto del parto, y no hay fuerza para dar a luz. Quizá el Señor tu Dios oirá todas las palabras del Rabsheik, a quien su Señor, el rey de Asiria, ha enviado para blasfemar al Dios vivo, y reprenderá las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Por tanto, eleva una oración por el remanente que aún queda. Cuando el rey Ezequías escuchó su informe, hizo lo mismo que sus hombres. Rasgó sus ropas en duelo. Tenía que estar preguntándose cómo había ocurrido tal vuelta de los eventos. Después de todo, había sido obediente a Dios, había renovado la adoración en Judá, había seguido las instrucciones del Señor y había prosperado anteriormente como resultado de la providencia de Dios. Pero Dios estaba en silencio ensordecedor en ese momento. La historia sirve como un buen recordatorio de que la fidelidad a Dios no te protege de la adversidad. Sin embargo, te prepara para esas pruebas. Estarás mejor preparado para manejar problemas y sufrimientos si vives tu vida desde una perspectiva divina, confiando en Él tanto en los malos tiempos como lo has hecho en los buenos. También tendrás la oportunidad de ver a Dios obrar. El rey Ezequías entró en el templo del Señor para adorar a pesar de su angustia. Además, hizo algo que muchos de sus predecesores no hicieron. Envió una delegación vestida de cilicio para buscar una palabra del Señor a través del profeta Isaías. Explicaron al profeta de Dios la grave situación de Judá e informaron que el líder asirio había venido a burlarse del Dios viviente. Segundo de Reyes 19, 5 a 7. Los siervos del rey Ezequías llegaron a Isaías. Isaías les dijo, «Decid a vuestro Señor, así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las cuales los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. He aquí, pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y regresará a su tierra, y haré que caiga por la espada en su tierra». Isaías ya sabía todo esto porque Dios lo sabía todo. Como resultado, dio a los siervos un mensaje para Ezequías que comenzaba con el mandato, «No temas». Este mandato aparece frecuentemente en la Biblia. Es la forma de Dios de calmar a su pueblo, infundirles confianza y asegurarles que, tengo todo bajo control, puedes confiar en mí. El Señor no solo había escuchado las palabras blasfemas del lacayo del rey asirio, sino que también tenía planes para responder a ellas. En lugar de derrotar a Jerusalén, el rey Sarib regresaría a su propia tierra y moriría por la espada. Entonces, el Rabsheik regresó y encontró al rey de Asiria luchando contra Libna, porque había oído que se había retirado de Laquis. Cuando el rey de Asiria oyó decir sobre Tiraca, rey de Etiopía, «Ha salido para pelear contra ti», envió mensajeros a Ezequías diciendo, «Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no deje que tu Dios en quien confías te engañe diciendo,
Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Seguramente has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las tierras, destruyéndolas por completo. ¿Y serás tú liberado? ¿Acaso los dioses de las naciones que mis antepasados destruyeron pudieron salvarlas, como Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arpad, el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Jena y de Iba? Segundo de Reyes 19, 8-13. El portavoz real de Sargón probablemente estaba acampado en las murallas de Jerusalén, esperando una respuesta de Ezequías, cuando llegó la noticia de que el rey había retirado su ejército de Laquis y estaba luchando en Libna, que estaba a unos 25 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Sargón había oído que Tiraca de Etiopía se estaba preparando para luchar contra él, lo que hizo que el rey asirio desviara su atención de Jerusalén, por lo que pensó que sería solo un corto tiempo. Sargón se aseguró de que Ezequías supiera que volvería repitiendo las amenazas hechas por su subalterno anteriormente. Ezequías recibió la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió a la casa del Señor y extendió la carta delante del Señor. Ezequías oró ante el Señor diciendo: «Oh Señor Dios de Israel, que estás entronizado sobre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras de Sargón, que ha enviado para blasfemar al Dios vivo. Es cierto, oh Señor, que los reyes de Asiria han devastado las naciones y sus tierras, y han entregado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los han destruido. Ahora, oh Señor nuestro Dios, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú, oh Señor, eres Dios, y tú solo». Segundo de Reyes 19, 14-19. Cuando leyó la carta de Sargón, Ezequías no rasgó sus ropas en agonía. En lugar de eso, llevó la carta al templo, la desplegó delante de Dios, y oró. Ezequías comenzó su oración con: «Oh Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines», reconociendo su sumisión al Rey divino. Luego recordó a Dios la relación especial con Israel, en contraposición a las relaciones aparentes entre los pueblos conquistados y los falsos dioses de las naciones que Asiria había derrotado. Era consciente de que ninguno de los dioses de las naciones había liberado a su gente porque eran creados por manos humanas y carecían de poder. Pero el Señor no es así. Él no es una creación del hombre, es el creador del hombre. Él creó tanto los cielos como la tierra. La carta de Sargón fue vista por Ezequías como un ataque al carácter de Dios, y suplicó a Dios que se vindicara a sí mismo y a su pueblo. Ezequías le recordaba que conceder su petición traería gran gloria a Dios. Esta oración sirve como modelo para los creyentes en angustia. Entonces Isaías, hijo de Amoz, envió a decir a Ezequías: «Así dice el Señor, Dios de Israel, he oído tu oración a mí acerca de Sargón, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. La virgen hija de Sión te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén mueve la cabeza detrás de ti. ¿A quién has insultado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has insultado al Señor y has dicho: «Con la multitud de mis carros subí a las alturas de los montes, a las partes más remotas del Líbano. Corté sus altos cedros, sus mejores cipreses. Llegué a su último alojamiento, a su bosque más frondoso. Yo cavé y bebí aguas extranjeras, y con la planta de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. ¿No has oído? Hace mucho tiempo lo hice, desde los días antiguos lo planifiqué. Ahora lo he traído a cabo, que tú conviertas en montones de ruinas las ciudades fortificadas. Sus habitantes, impotentes, estaban aterrorizados y avergonzados. Eran como la hierba del campo y la hierba verde, como el pasto de los tejados y el grano quemado antes de madurar. Pero yo conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar, y tu furia contra mí, porque te has enfurecido contra mí, y tu insolencia ha llegado a mis oídos. Pondré mi anzuelo en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por el que viniste». Segundo de Reyes 19, 20-28. Dios escuchó a Ezequías y respondió una vez más a través de Isaías. La respuesta de Dios fue una burla poética hacia Sargón, que destacaba el señorío de Dios sobre las naciones. El rey de Asiria no solo había insultado y blasfemado contra Judá y su rey, sino contra el Santo de Israel. Aunque Sargón asumía arrogante que su propio liderazgo y poder lo habían llevado a conquistar muchas naciones,
No tenía idea de que sus victorias estaban predeterminadas por Dios.